Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos estudiando la altura y el ortocentro de un triángulo. Dice, una altura de un triángulo es un segmento que va desde uno de sus vértices, recordemos que los vértices son los puntos donde se une cada uno de los lados, ¿no? Y es perpendicular al lado opuesto a ese vértice o a su prolongación. O sea, si yo trazo una altura de aquí, va a estar opuesto al lado o la prolongación de BC y si trazo unos, una líneas rectas o de ángulos rectos con el vértice B va a estar sobre el lado AC. En todo triángulo se puede trazar tres alturas, es decir, que si trazo uno acá, el otro acá y el otro con el vértice C, entonces se puede formar tres alturas, uno sobre cada uno de los lados. Dice, para trazar las alturas se coloca las escuadras de manera que uno de los lados del ángulo recto, es lo que mencionábamos ahorita, coincida con el vértice y el otro quede alineado con el lado sobre el cual se trazará la altura, o bien sobre la prolongación de este. Por ejemplo, tenemos aquí, observa el triángulo ABC, que es obtus ángulo, que mide más de 90 grados. Entonces aquí pues tenemos el ejemplo de que se colocó la escuadra aquí para medir el vértice A, o sea, una altura sobre el vértice A. Se coloca la escuadra, el ángulo recto queda sobre el vértice y el otro lado queda en la prolongación, en este caso, como es obtus ángulo, se prolonga este lado hacia acá, el lado BC, entonces queda alineada, ¿no? Esa escuadra. Entonces aquí tenemos una sola altura del vértice A, se puede trazar la altura del vértice B y la altura del vértice C. Entonces, cuando tenemos realizado o hemos colocado las tres alturas y donde se unan las tres alturas, el punto donde se encuentre se llama entonces ortocentro. Por ejemplo, el octosángulo es su punto de encuentro de la altura va a estar afuera, como por aquí, más o menos, ¿no? Entonces a ese punto de unión o donde se interseca se va a llamar ortocentro. Dice acá, el punto en que se intersecan las tres alturas, por ejemplo aquí tenemos una nada más, pero donde se intersecarían la altura del punto B y del C, entonces se va a llamar o recibe el nombre de ortocentro. Repetimos, el punto en el que se intersecan las tres alturas de un triángulo o bien sus prolongaciones recibe el nombre de ortocentro. Repetimos, entonces, cada triángulo podemos medir tres alturas y donde se une o donde se intersecan las tres alturas se llama ortocentro. Bien, dicho eso, entonces veamos otros conceptos de algunos ejemplos, mejor dicho, de los triángulos. Podemos revisar rápidamente que dice, el ortocentro se ubica en distintas posiciones según el tipo de triángulo. Por ejemplo, en el triángulo acutángulo, en el interior. Es decir, que el punto de encuentro de intersección va a estar dentro del triángulo. En el triángulo rectángulo va a estar en sus vértices. Y en el octotriángulo en el exterior. En el exterior. Así es que ahorita verificamos esto a qué nos referimos. Dice, traza las tres alturas en cada triángulo y marca el ortocentro. Repito, el ortocentro es donde se une o donde se intersecan las tres alturas. Recordemos que con cada triángulo se puede formar tres alturas. Por ejemplo, aquí tenemos al triángulo ABC, un triángulo isósceles o acutángulo. Dice que en el acutángulo el ortocentro va a estar en el interior, o sea que va a estar dentro. Vamos a verificar. Medimos entonces la altura del punto A o del vértice A. Coloca acá, directo hacia acá, que queda el ángulo recto. La altura sobre BC, sobre la altura va a quedar sobre BC. Entonces, ya tenemos la altura de la A sobre la BC. Y luego, ya tenemos la A, vamos a medir acá la altura del C, que va a estar sobre A y B, sobre el vértice. Queda aquí, el ángulo recto. Ya tenemos entonces
dos alturas, faltaría entonces la altura de la B. Entonces trazo acá, quedaría sobre AC, sobre altura sobre AC, y aquí que se quedó sobre AB y aquí sobre BC. Si estamos viendo, aquí se intersecó las tres alturas, ¿no? La altura de la A, de la C y de la B. Y el punto donde se unen las tres alturas se llama ortocentro. Ortocentro. O sea, para que haya ortocentro debe estar la unión de o la intersección de las tres alturas del triángulo. Y aquí estamos viendo un triángulo acutángulo, es decir, que un triángulo que mide menos de 90 grados, el ángulo es un acutángulo, entonces su ortocentro va a estar en el centro. Dice acá, el acutángulo, su ortocentro va a estar en el interior. Y si lo revisamos, está aquí en el interior, ¿no? O sea que un acutángulo, su ortocentro, o la altura donde se unen las tres alturas, va a estar en el centro o en el interior de ese triángulo. Observemos otro ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo dice que el ortocentro va a estar en el vértice o en un vértice de ella, ¿no? Entonces tenemos aquí el triángulo rectángulo. Vamos a medir la altura de Q sobre PR, ¿no? Entonces va a quedar aquí sobre el Q, sobre PR, ¿no? O sea, sobre el lado, el ángulo recto, la escuadra va a estar acá. Entonces ya tenemos la altura de la Q. Ahora medimos entonces la altura de la R sobre PR, sobre el lado PQ. Perdón, la altura de la R sobre el lado PQ. Entonces, si estamos viendo, se está uniendo aquí. Se está intersecando la altura acá. Y ahora nos falta entonces la altura de la P. Entonces, trazamos la altura de la P, colocamos la escuadra acá. Y estamos viendo que se unen las tres alturas aquí, la altura de la Q, la altura de la R, la altura de la P, y se une en un vértice aquí, en el vértice R. Se está topando allí, o se intersecan los tres puntos o las tres alturas, y allí se va a formar el ortocentro. Entonces allí se verifica que el ortocentro de un triángulo rectángulo va a estar o se va a encontrar en un vértice. En un vértice, es decir, en un punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se encontró en el punto R. Entonces ya hemos comprobado que el ortocentro de un triángulo rectángulo va a estar en un vértice. En un vértice. Aquí lo hemos encontrado. Bien, entonces seguimos viendo el tercer ejemplo en el triángulo obtusángulo. ¿Qué ocurre? Tenemos un triángulo obtusángulo. Vamos a medir la altura de la J. Colocamos la escuadra aquí. Entonces se va a prolongar porque siempre en el obtusángulo va a estar en el exterior. Vamos a verificar aquí. En el octosángulo, el ortocentro va a estar en el exterior, es decir, la intersección de las tres alturas va a estar afuera. Va a estar afuera. Entonces ya hemos prolongado aquí. Y entonces ya tenemos la altura de la J sobre el lado IK. Ahora vamos a trazar la altura de la K, del vértice K, sobre la I y la J. Se prolonga para acá la altura. Y quedaría entonces la altura de la I. La altura de la I quedaría así. Entonces estamos viendo, se ha prolongado la altura de la J, de la K y de la I. Y el punto de encuentro va a estar afuera del triángulo. Es decir, en el exterior. En el exterior se forma el octocentro. Entonces aquí se verifica que un triángulo octosángulo, el ortocentro va a estar en el exterior o afuera del triángulo. Aquí se prolongó los tres, ¿no? Y entonces el punto de intersección del ortocentro acá está por acá afuera. De esa manera, pues se verifica el ortocentro de este tipo de triángulos. El triángulo isósceles, está el triángulo aquí que teníamos, triángulo rectángulo o el acutángulo también, y el obtusángulo que va a estar afuera. Bien, dicho eso,
Entonces tenemos aquí un triángulo de ABC. Ya están todas colocadas, estamos viendo que es un triángulo acutángulo, por lo tanto su ortocentro está aquí en el centro, ¿no? Ya están trazadas. Y lo que vamos a revisar es responde con el triángulo ABC. Entonces, ¿cuál segmento de la altura sobre AC? La altura sobre AC, la altura sobre AC, AC sería B y R, ¿no? O sea, estamos midiendo cuál es el segmento de la altura sobre el sobre es el lado, ¿no? Entonces la altura sería BR. BR es la altura del segmento sobre AC. ¿Cuál altura sale desde el vértice A? Desde el vértice A sale la altura AQ. AQ, o el segmento AQ, ¿no? Sale de acá. Y dice, ¿cuál punto es el ortocentro? El ortocentro es la O, ¿no? El ortocentro que se une acá, que se identifica con la letra O. Dice, ¿cuál segmento se trazó la altura CP? La altura C, revisamos de nuevo, sobre cuál segmento, sobre cuál se trazó la altura CP, sobre AB, sobre AB. Se trazó sobre AB la altura PS, o CP o PC, como queramos llamar, sobre AB. Bien, aquí pues entonces hemos verificado rápidamente eh, la definición, el concepto del ortocentro, los lados y la intersección, ¿no?, de las tres alturas de triángulo y formando entonces el ortocentro. Revisando, resumiendo, cada triángulo puede tener tres alturas y donde se unen las tres alturas, donde se interseca, entonces se llama ortocentro. Y si en el ángulo acutángulo, el ortocentro va a estar en el interior del triángulo. Si ese triángulo es rectángulo, entonces el ortocentro va a estar en uno de sus vértices. Y si cuando es obtusángulo, su ortocentro va a estar en el exterior o afuera del triángulo. De esta manera hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.